Si ustedes quieren probar de leer la Biblia en una forma que los ayude a entenderla un poco más, lean la Biblia que tienen en su casa basándose en esta regla. Cuando encuentren escrito Dios, lo descartan y no le ponen ninguna traducción, solamente pónganle la palabra que usaron los autores bíblicos, que es Elohim. No se pregunten qué es lo que quiere decir porque hasta el momento nadie en el mundo sabe qué quiere decir exactamente, por lo cual cada vez que se trata de dar una traducción es común que digan algo que después tiene que ser explicado porque la verdad es que no se sabe el significado de Elohim. Pero como la Biblia tiene que hablar de Dios, los teólogos, la exégesis teológica eligió traducir Elohim como Dios. ¿Ok? Cuando encuentren Altísimo, lo descartan y lo cambian por la palabra en hebreo, que es Elión, que en hebreo significa el que está por encima. Cuando encuentren Señor, porque está siempre así, Señor o Eterno, lo reemplazan por Yahvé, que es exactamente la palabra que está en la Biblia cada vez que en italiano aparece el Señor o el Eterno. Y aunque estas sean dos traducciones que no tienen nada que ver con un eventual posible significado de este nombre que no se sabe cuál es. Tanto es así que en el estudio en el libro de los rabinos que les mostré al principio hay algunos que además plantean la hipótesis de que Yahvé sea la transposición de la exclamación que pronunciaban cuando lo veían llegar. Ahí viene, en hebreo. ¿Lo van entendiendo? Lo escribieron los rabinos a eso. Es decir, el nombre vendría del sonido, la expresión ahí viene. O sea, piensen que estaban diciendo que Dios llegaba desde otro lado. ¿Ok? Porque si ustedes hacen esta sustitución acá, que significa sustituir las traducciones, lo digo así tranquilamente, fantasiosas, por las palabras originales, es decir, no hagamos ninguna traducción y respetemos el texto tal como está, ustedes van a tener una sensación inmediata. Porque cuando lo lean de esta forma van a encontrar Dios hizo esto, el Altísimo hizo esto otro, el Señor, el Eterno, y eso da la sensación de que es siempre Él, y no. Si ustedes leen la Biblia de esta manera, entenderán y lo van a entender rápidamente que cuando los autores bíblicos usaban estas palabras, se referían a identidades diferentes. Lo van a entender inmediatamente, sin necesidad de traducir nada. Porque si se lo empieza a traducir, se lo empieza a discutir, y así que no lo traduzcamos, así no discutimos. Y así van a entender que este de acá, Elión, es el jefe, que estos de acá, los Elohim, eran muchos, y que este de acá, Yahvé, era uno de estos Elohim. Lo van a entender perfectamente. Clarísimamente. Porque, por ejemplo, si leen Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo, lo cambiamos por Elión, cuando Elión dio a las naciones su herencia, cuando dividía a los hijos del hombre, fijó las fronteras de los pueblos. Pero la parte de Yahvé es su pueblo, Jacob es su herencia. Es decir, cuando Elión dividió a él, Yahvé, le tocó Jacob. ¿Entienden? Versículo 12. Yahvé, él solo lo condujo. No había con él ningún Elohim extranjero. Hagan esta sustitución que les digo y lo van a entender así todo de golpe. Cuando el jefe hace las divisiones, a él, Yahvé, le toca a esa familia y él dice, estos me los guardo para mí, y con él no había ningún Elohim extranjero. Es clarísimo que fue una división de bienes. Está clarísimo el jefe, el grupo, uno del grupo, y como la Biblia se ocupa de estos, se dice a quién le correspondía. Mejor dicho, se dice quién le fue asignado a este sujeto Yahvé. Y fue Jacob. Y después dice que lo hizo todo él solo. Esta historia de acá, de la división, ya lo contaba incluso Platón. Tienen que saberlo en el Critón y en el Timeo, donde dice incluso que el jefe, o sea, estos se dividieron, se repartieron los pueblos. Y Platón dice que en algunos casos, algunos de ellos gobernaban de a dos, por afinidad entre ellos, por ¿cómo decirlo?, por
por objetivos comunes. Así que algunos de ellos gobernaban, como por ejemplo Atenas y Éfeso, los que heredaron esos pueblos gobernaban juntos, y en la Biblia se dice que en vez de eso, él gobernó a estos de acá solo, sin ayuda de nadie. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y está escrito acá, solamente tienen que hacer estas sustituciones.